Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur. Ramiro Cayano Blanco desde San Pablo y Daniela Burlini y Osvaldo Di Princio desde Rosario. ¿Cómo les va, Daniela? ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, una semana bastante agitada. Vamos a ver cómo nos sorprende. Por en cuanto vamos a empezar con una noticia en común que tenemos, que viene desde el exterior, pero que alcanza tanto a la Argentina como a Brasil y que tiene que ver con este nuevo descubrimiento que ha hecho el consorcio de periodistas, ahora denominado los Paradise Papers, ¿no, gente? Paradise, de paraíso, digamos. Claro, por los paraísos fiscales. Exactamente. En Argentina creo que encontraron alguna figura muy importante del mundo de la política y de la economía, ¿no es verdad, gente? Sí, más precisamente el ministro de Economía, bueno, cómo se llama en la actualidad, que ha tenido tantos cambios, que participaba en una de estas empresas, sí, empresas offshore, qué sé yo, es muy difícil, ¿no? Tenía una empresa offshore que aparte tenía, aparentemente, aunque él nunca lo pudo aclarar, era una de las empresas que tenía bonos de Argentina defolteados. Ah, qué interesante. Bueno, en eso también estamos más o menos parecidos. Vamos a salir uno a uno porque acá tenemos otra figura de primera línea del mundo de la política y de la finanza, nada más ni nada menos que el ministro de Economía, Enrique Meireles, que lo han encontrado también con algunas offshore en los paraísos fiscales. Por lo menos en Argentina la oposición creo que le pidió la renuncia a Caputo, ¿no? Le están pidiendo... Sí, unidad ciudadana la pidió, otros no, casi ni se han enterado, al igual que la mayoría de los diarios, ni han tomado nota de esta situación. Parece que no le importa que el ministro de Economía haya participado en una offshore, ¿no? Sí, y las excusas son de las más triviales, las más pueriles. Acá Enrique Meireles dice que crió ese fondo en un paraíso fiscal en las Bermudas para poder administrar la herencia familiar. ¡Wow! ¿no? Bueno, habrá sido una familia muy rica, seguramente. O muy grande. O muy grande, claro, la otra opción. Para mí que falleció una tía en Europa. Ahí no, o ahí en algún paraíso, pobre tía. Se quedó sola, estaba bajo las palmeras. Me imagino un lugar así, ¿no? Con palmeritas. Y no tuvo más remedio que ir a organizar todo el patrimonio familiar. Yo creo que son muy malos los que piden que esta gente, porque tiene que administrar su ¿Qué culpa tiene de que la tía se le haya muerto ahí en el paraíso ese? Lo que pasa es que los ministros acá en Brasil ganan bastante bien, o por lo menos uno supone que ganan bastante bien, porque la ministra de Temer, la de Derechos Humanos, Luis Linda Valois, o Valois, como quieran llamarle, dice que ganar apenas 30.000 reales es trabajo esclavo. 30.000 reales correspondería más o menos a unos 150.000 pesos. Ella quiere ganar el doble, quiere ganar 61.000 reales, o sea, unos 300.000 pesos, porque, bueno, ella acumularía, ¿no?, la jubilación porque es una jueza camarista y también junto con el salario de ministra, ¿no? Lo que pasa es que la Constitución marca un techo por el cual ningún funcionario puede cobrar, que es el techo de 33.700 reales,
que es lo que gana cualquier ministro de la Suprema Corte de Justicia, del Superior Tribunal Federal, ¿no? Entonces, por sobre ese techo no gana nadie, salvo los jueces y los fiscales de primera instancia, que ellos van, aquí como le dicen, le van poniendo penduricalios como sería chucherías colgantes al salario. Entonces le dan un montón de otros beneficios que ellos dicen que no integran el salario, como por ejemplo, auxilio traje, ¿Cómo es eso? Sí, le dan una especie de plan traje, digamos, ¿no? Le dan 5.000 reales para que puedan comprar trajes todos los meses. Auxilio para comprar libros, les dan auxilios para comprar, para la casa, aunque tengan casa propia, y así, con eso llegan, por ejemplo, el juez Moro la vez pasada salió que está ganando aproximadamente 500.000 pesos de sueldo, cuando lo máximo que podría ganar serían 150.000 pesos de sueldo. Pero bueno, esta mujer tuvo la desgracia de colocar en un escrito pidiendo exactamente poder cobrar los 2 salarios, se asemeja al trabajo esclavo. Pero nunca trabajó en forma esclava esa mujer, se ve. Bueno, y ella es negra, ¿no? O sea, es una de las cosas que toda la comunidad negra le está criticando, ¿no? Porque está, digamos, haciendo banal un tema muy, pero muy fuerte en Brasil. Muy, pero muy fuerte. Hay gente que realmente cuando están en el poder pierden como, me parece a mí, como la cuestión, la sensatez, el sentido común. Expresarse en esos términos es realmente estar fuera, pero estar como están estos en los paraísos fiscales, porque realmente es negar la realidad del asalariado que vive realmente con un sueldo de trabajo esclavo. Es un insulto para la gran mayoría de la población, todos los privilegios que tienen. Realmente, como el lugar de poder a veces hace que la gente pierda de alguna manera la brújula. ¿Cómo se animó a escribir y a firmarlo? Realmente no se justifica únicamente con eso. Y eso, Daniela, a pocos días de que la Organización Mundial de Trabajo haya denunciado que Brasil dejó de ser referencia global en el combate al trabajo esclavo y ahora pasa a ser ejemplo negativo, porque en el gobierno del presidente, el gobierno que se integra, ha prácticamente desvalijado, ¿no?, todo lo que era el cuerpo de fiscales que perseguía el trabajo esclavo, y aparte aprobó medidas que dificultan, cuando no imposibilitan, la fiscalización y la punición de los responsables por el trabajo esclavo. Sí, hace que el delito, para que se encuadre como trabajo esclavo, tenga muchas más características que antes no se exigían. Tiene que ser, porque si mal no tengo entendido, Ramiro, vos corregime, antes para considerar que era trabajo esclavo, sobre todo el trabajo rural, era que no tenían que permitir salir de la fazenda. En la actualidad es que tiene que ser con la reforma de manera armada o por la violencia que le impidan salir. Y eso sí sería considerado esclavo. O sea, agravan la figura para que haya menos gente que pueda ser abarcada por la misma figura. Es exactamente como lo dijiste, Osvaldo. Es exactamente como lo dijiste. Antiguamente no dejar salir impedir la salida tanto por la fuerza o violencia moral o económica, o sea, la presión económica, el salario, el carácter alimentario, te privan del salario, te dicen, si vos te vas te privo del salario, una manera de presionarte, sin usar armas ni usar la violencia física. O los dejan en el medio de las plantaciones y no tienen cómo tomarse un transporte público y no tienen cómo salir. O les retienen los documentos, ese tipo de cosas. Sí. Ahora, para que sea trabajo esclavo, tiene que ser por la fuerza, tienen que impedirles que se vayan. O sea que ese tipo se quiere salir corriendo y caminar descalzo en el medio del sol, 50 kilómetros, pero el otro le dice, bueno, andate si querés, eso no sería trabajo esclavo. Sí, andate si querés, ya no es más trabajo esclavo, que el tema del trabajo esclavo era porque era un delito, ¿no? Tenía penas de delito, en cambio en el otro solamente la falta de registración del trabajador sería. Eso por un lado, Osvaldo, y lo que más les dolía a toda la gente del agronegocio que utilizaba la mano de obra esclava era la famosa lista negra, una lista sucia, una lista negra que de todas las personas que habían usado trabajo esclavo en su fazenda, ¿no?, en sus estancias, y que entre otras cosas les impedía tener créditos del Banco de Desarrollo, ¿no?, del
Ahora esa famosa lista negra, antes era pública, ahora pasa a ser reservada y es solamente una disposición del ministro de Trabajo, del ministro no sé de qué área, el que tiene que habilitar para que se pueda hacer pública el nombre de un integrante de la lista, me parece, según tenía entendido. Sí, exactamente. Antes era pública por el simple hecho de hinchar la lista y ahora no, necesita una autorización, lo que evidencia que hay algún sector que parece con una protección mayor que los trabajadores de la Facenda. Bueno, y en el medio de toda esta denuncia que hace la Organización Internacional del Trabajo, esta mujer sale a decir que si no puede ganar los 300.000 pesos por mes es trabajo esclavo. Imagínense. ¿Cómo es? Esta mujer hay que ponerlo bien claro, es ahijada política de Aécio Neves, ¿no? Inclusive permanece en el cargo ahora, esta es una noticia muy reciente, permanece en el cargo por pedido de Aécio Neves desde que ella no toque más el tema, ¿no? O sea, que deje enfriar las cosas. Y que Aécio Neves recordaríamos que es socio de Temer, ¿no? Claro, que es socio de Temer, hasta por ahí nomás. Vamos a verlo como... No es tan socio ahora. Lo que pasa, exactamente, porque el partido de Aécio Neves, el PSDB, está en una fuerte, digamos, un fuerte movimiento interno para salir de Temer, para dejar solo, para abandonar la base aliada y renunciar a los ministerios. Vamos a ver qué pasa. Lo que pasa es que ha quedado, digamos, muy pegado al gobierno de Temer y un gobierno totalmente impopular, ¿no? La encuesta de opinión más favorable le da 7% de popularidad. La semana pasada, llegó a considerarse que era el presidente más impopular de todo el planeta, ¿no? Entonces es muy complicado después, a poco tiempo de las elecciones, a un menos de un año de las elecciones, mantenerse en el gobierno. De todas maneras, me gustaría hacer un parrafito aparte de algo que vos dijiste al principio, vos o Daniela, no recuerdo, que dijiste que en Brasil el salario, ahora hay rubros que se lo sacan del salario, te había entendido, ¿no? Que ya no son considerados salarios. Sí, hablábamos de los jueces, ¿no? De los jueces y de los fiscales, ¿no? Que se le otorgan como algunas, diríamos, llamaríamos dádivas, que es ropa, qué sé yo, algún gasto que no integraría el salario, para poder de esa manera evitar la línea que marca la Constitución. Exactamente, Osvaldo. Bueno, si les sirve de algo el proyecto laboral que hay de reformar la legislación en la Argentina, sigue esa misma línea, que es que hay rubros que eran considerados salarios que dejan de ser salario, que a los fines, después de establecer la indemnización, determinan una sustancial disminución de la misma, porque hay rubros que se consideran que, por ejemplo, no sé, el celular, todo rubro que se devengaba mensualmente, integraba el salario y era la base para a los fines de la indemnización. Los proyectos de reforma excluyen estos rubros. Se ve que estamos entrando en la misma corriente ideológica de Brasil, Ramiro. Sí, Osvaldo, sí, después cuando analicemos vamos a ver que poco la reforma que se propone en Argentina tiene mucho que ver con lo que habíamos analizado, la reforma que se hizo aquí en Brasil, que recién esta semana entra en vigor, porque si bien se aprobó hace un tiempo cuando lo habíamos hablado, todavía no entró, recién esta semana entra en vigor. ¿Y hay alguna resistencia por parte de los sindicatos o algo? Porque acá no se escucha nada, por eso pregunto, pero es lógico que si la hay no se escuche, pero bueno. Los sindicatos un poco están recién ahora despertándose, despabilándose. Y parece que se va a empezar a organizar una medidas de fuerza y un grupo y resistencia para poder derogar esa ley. Bueno, y para ir cerrando el tema de esta señora Luis Linda Valois, ¿no? Ministra de Derechos Humanos, hay que puntualizar algunas cosas. No es que esta mujer solo recibe ese dinero, tiene también, como todos los ministros, algunos otros privilegios, ¿no? Por ejemplo, tiene el uso de la tarjeta corporativa, con lo cual pueden gastar a discreción todo lo que quieran, tienen derecho a un auto oficial con chofer, pueden volar en los aviones de la Fuerza Aérea Brasilera prácticamente gratis a todo lugar de Brasil, y una de las cosas que particularmente más se critican, ¿no? Tiene derecho al inmueble, además del salario, o sea que también tiene
bastante, como decíamos antes, penduricarios, ¿no? Bastante colgantes, cositas colgantes dentro de su salario. Penduricaria. Sí, una palabra interesante esa aquí en Sí, portugués. La penduricaria. Bueno. Bueno, hacemos una pausa musical, gente, ¿qué les parece? Dale, Hacemos la primera dale, pausa dale. musical, vamos a escuchar un tema de Lisandro Aristimuño que se llama Es todo lo que tengo. Vamos. Dale. Un saco azul, un vendaval, un corazón y un plan fugaz. Es todo lo que tengo y es todo lo que hay. Un piano al sol, un celular, un grabador en el placar. Es todo lo que tengo y es todo lo que hay. Hoy puedo ver alrededor un tobogán sin escalón, besar tus pies en el sillón, dejarme estar, decir que no. Hoy puedo ver alrededor un tobogán sin escalón, besar tus pies en el sillón, dejarme estar, decir que no. Tu mano andó un bulevar, el desamor del funeral, tomar un tren, dejar pasar, pedirle a Dios un poco más. Es todo lo que tengo y es todo lo que hay. Cambiar el sol en tu lugar. Hoy puedo ver alrededor un tobogán sin escalón. Bueno, y vamos a seguir entonces ahora con un tema que podríamos llamar de terror. Una noticia bastante dura que tiene que ver con la suspensión del juez Arias y el sometimiento a juicio político, ¿no? Que no deja de ser un acto para disciplinar la justicia, ¿no? No es verdad, gente. Sí, podríamos contar más o menos la trayectoria del magistrado, por qué lo suspenden.
Me parece como que, bueno, algunos hablan de disciplinamiento. ¿A vos qué te parece? ¿Qué les parece? Lo primero que se me ocurriría decir a mí es que este juez nunca se llevó muy bien con los poderes de turno, ¿no? Porque siempre ha tenido lo suficiente coraje como para oponerse, sea quien sea, ¿no? Por lo menos, yo no sé, la primera vez que tuve conocimiento de este hombre fue con lo de se enfrentó al gobierno de Scioli, de alguna manera al gobierno de Cristina Kirchner, cuando fue el tema de las inundaciones de La Plata, ¿se acuerdan, no? Sí, 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 sí. que él le impidió al fiscal que difunda, que el fiscal no era quien debía decir cuántos muertos había habido. Ah, sí. Fue ahí una cuestión de poder. Porque el fiscal, aparentemente influenciado por el Poder Ejecutivo Provincial integrado por Scioli en ese momento, querían limitar las muertes para que no, o sea, la cuestión parece media baladí, ¿no? Pero para que no superara los muertos que había habido en 11. Entonces, muchos muertos que habían sido provocados por la inundación lo atribuían a causas naturales para bajar la cifra. Y a veces se descubrió que enterraron a personas con el mismo Ah, nombre. sí, Sí, sí. más de una persona con el mismo nombre, sí, sí, se había recurrido a todos los argumentos y entonces él lo que decía era que tenía que hacerse un estudio y que él lo tenía que hacer él como juez contencioso administrativo, determinar la cantidad de muertos, no el fiscal penal. Claro. Y la Suprema Corte de Justicia después le dio la razón, ¿no? De que la competencia era de Sí, él. sí, aparte le dio la razón, sí, sí, sí. Sí, porque aparte la mayoría de sus resoluciones siempre son confirmadas por el superior, según tengo entendido. No sé, Daniela, ¿vos qué versión tenías? Bueno, ahora va a cobrar el 40% del sueldo y tiene un 90 días, está apartado por 90 días y las decisiones que tomó, digamos, que no les gustan, ¿se acuerdan el decreto de necesidad de urgencia de Macri de disolver El AFCA. el AFCA, falló contradice el tarifazo de la luz, el reclamo docente, el derecho reclamo a docente, huelga. claro, en el reclamo docente les dio la posibilidad que utilizaran, que el derecho de huelga sea válido, que se lo habían impedido la realización el gobierno de Vidal. Claro. Lo autorizó. Y después en la cuestión de los desalojos también ha tenido bastante injerencia y de alguna manera ha tomado decisiones que que molestan al Ejecutivo, porque es un juez, podríamos acá hacer una cosa ya que se llama Café Mercosur, una charla de café. Es un juez contencioso administrativo que tiene la competencia llega a todas las cuestiones en donde está demandado el Estado. Entonces, lógico que todo lo que resuelva va a ser de una rispidez con el Ejecutivo y una tensión permanente. Como tiene que ser. Claro, lo que pasa que generalmente los jueces, hablo de la experiencia nuestra acá en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, puede hablar directamente de la Cámara Contenciosa Administrativa de Rosario, que siempre falla a favor del gobierno. Bueno, es lo que quería decir así, en términos un poquito más... más delicado, no, pero sí. En realidad lo demás es una charla de café, dijimos, pero sí, dijimos eso, eso. que no... No hay que andar con remilgos. Entonces, claro, la mayoría de los jueces... No se haga problema que no nos escucha nadie a nosotros. Los jueces resuelven muchas veces con un criterio que no es estrictamente jurídico, sino tienen que de alguna manera tributar a lo que se denomina el principio consecuencialista. ¿Qué es lo que tienen en miras estos jueces, en la cabeza estos jueces contencioso administrativos que defienden muchas veces al Estado? Es, si yo le abro la puerta y le concedo este reclamo, ejemplo, un reclamo de reajuste en la policía, después me van a venir 150.000 y yo hago quebrar la caja de jubilaciones. Entonces, muchas veces resuelven con criterios que no son jurídicos, sino son consecuencialistas, que tienen que ver con la repercusión en la política económica que tiene el Estado. Y un juez que no resuelve de acuerdo a ese criterio y con ese, digamos, guiño hacia el Ejecutivo, es un juez molesto, porque es un juez que va a aplicar las convenciones y va a decir, no, este tiene derecho a la operación, a que le hagan la reasignación de sexo, le paguen el acompañante terapéutico y el tratamiento psicológico para que a ver cómo se siente.
son jueces que tienen criterios siempre restrictivos y este tipo tiene otra cabeza, entonces lógicamente que va a tener tensiones con el ejecutivo, o sea, con el ejecutivo de turno, con cualquiera, porque aparte, digamos, el Estado, cuando vos litigas contra el Estado tiene, o sea, vos estás litigando contra el caballo de comisario, como se dice, tienen plazos duplicados, los actos del Estado gozan de presunción de legitimidad, hay un montón de criterios en el contencioso administrativo en donde el ciudadano de a pie entra, digamos, en una situación, claro, sí, no hay igualdad. En el caso de Santa Fe, la provincia o las municipalidades tienen los plazos duplicados, y en cambio los particulares tienen plazos exiguos para poder iniciar la demanda. 30 días de que te afectó el derecho, de que y perdiste la chance, chao. Claro, ahora en 30 días, y después te dicen es temporario, aunque sea 31 días, no tienen problema. Sí, aunque era modificado el recurso de legitimidad, la denuncia de legitimidad, pero igualmente es un maquillaje, me parece. Sí, pero solamente en los trámites ante la provincia la legitimidad, contra las municipalidades no está todavía. Bueno, en abono lo que están diciendo ustedes, me gustaría decir dos cositas. Primero que, bueno, está bien, yo lo escuché del propio juez Arias en un reportaje, ¿no? Que hizo, que hace 4 años que a él le vienen dando el premio que le otorgan todos los abogados de La Plata al mejor juzgado, porque mantiene todas sus causas en día y porque no retrasa y porque tiene eficiencia, digamos, ¿no? Y porque debe resolver a favor del administrado, si no los abogados no lo querrían. Bueno, eso por un lado. Y por otro, que es interesante, no está solo en su defensa. El Centro de Estudios Legales y Sociales, el CEL, se presentó como amicus curiae y bueno, en su escrito dice que las causales alegadas por el Procurador General se refieren a que en los procesos judiciales el juez Arias siempre buscaba asegurar los derechos fundamentales ante acciones u omisiones de autoridades provinciales, ¿no? Y también se presentó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, ¿no? En un escrito que también llama a reflexionar sobre el avance del poder político sobre el poder judicial, ¿no? Eso por un lado, quién lo defiende, y por otro lado, cuando vemos quién lo ataca, digamos, o quién lo acusa, en realidad esta acusación es medio un ataque, esta podría decirse, ¿no? Sí, porque aparte lo acusan de algo por lo que dice la sentencia. Los jueces no se lo pueden juzgar por la sentencia, salvo que la sentencia sea ilegal, o sea que no. O sea, si los ataques son por la propia sentencia. Y del otro lado también te diría, Ramiro, que vos decías quién lo defiende, pero el problema es quiénes lo están atacando. Un integrante, la decisión de la suspensión sale por unanimidad entre los que le integraron, el cuerpo ese colegiado lo integra, un integrante de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, diputados, o sea, legisladores de las cámaras y abogados, todos unánimemente deciden la suspensión. O sea, el poder lo tiene bastante en contra, evidentemente. Pero, Osvaldo, sí, pero la acusación en realidad la corrió por cuenta del procurador Julio Conte Gran, que era ex secretario legal y técnico de María Vidal. Y los otros pusieron el gancho, Osvaldo. Los otros pusieron el gancho. No, está bien, pero nadie fue algo de... No, fue por una unanimidad. De los 11, uno no fue y los otros votaron a favor. Que no fue, y todos los demás votaron, hasta uno integrante de la Corte, o sea, pero por lo menos alguno, porque acá a veces los tribunales colegiados acá tienen la delicadeza de tener un voto en contra para parecer que hubo discusión. Esto realmente 11 personas o 10, no me acuerdo cuántos fueron, deciden que el tipo se lo procese por las sentencias que dicta. Ahora yo te digo lo siguiente, Osvaldo. Fueron 250 páginas de acusación. Está bien que se leyó antes y todo lo demás y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero duró apenas 3 horas. O sea que estos tipos son capaces de ver 80 páginas por hora, digamos, ¿no? Poder analizar una acusación de 80 páginas por hora, o sea, una página en menos de un minuto. O sea, estaba todo cocinado, Osvaldo. No, ya está, la acusación ya estaba redactada y solamente se le puso el gancho ahí, eso es indudable, nadie puede hacerlo tan rápido y sin la más mínima discusión y por unanimidad, nadie se opuso a nada. Nadie se opuso a nada. Y es interesante también darle nombre a los bueyes, como se decía anteriormente, y entre las personas, entre los diputados que
que votaron, había del Frente Renovador, había del Partido Justicialista, había de Cumplir también, había de todos los colores, fuera de que había gente del oficialismo de la provincia, del PRO y todo ese tipo y lógicamente, pero había Sí, pero también. me extraña los abogados, el grupo de Sí. abogados que estaba también lo votó. O sea, realmente... Lo que pasa es que lo que vamos a ver en el próximo blog, ¿no? Esta embestida del poder ejecutivo sobre el poder judicial está siendo una aplanadora, ¿no? Entonces un poco como que es muy difícil resistir, o por lo menos en este momento es muy difícil resistir. En algún momento las cosas volverán a su cauce normal y natural, ¿no? Porque si no la República se despedaza. Sí, sí, realmente. Bueno, hacemos otra pequeña pausa musical y vamos a escuchar un tema a pedido de Daniela Burrini. ¿Qué vamos a escuchar, Daniela? El arriero, ¿Por la quién? versión de Moyo. Por Moyo, Bueno. vaya, Divididos. Muy bien, vamos entonces. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. El arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.
misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Bueno, y yendo ahora al tema principal que nos ocupa en el día de hoy, vamos a hablar un poco de la prisión preventiva en Argentina y en Brasil, principalmente con lo que se ha denominado la Operación Lavallato y con lo que Pérez Esquivel ha salido a denunciar, la lavallatización de la política en América Latina, y que vemos que ahora ha tomado contornos bastante definidos también en Argentina, con las últimas 2 prisiones preventivas más rimbombantes, ¿no? Tanto la de Julio De Vido como la, digamos, más mediáticamente sonante, que fue la de Vudú, ¿no? ¿Qué quiere decir Rami, ¿cómo es? Lavallatización? ¿Cómo? Es un neologismo que ha implementado Pérez Esquivel, ¿no? O sea que estas técnicas de la lavallato se están diseminando por toda Latinoamérica y vamos a ir poniendo blanco sobre negro, como dice Osvaldo, las cosas en claro para ver qué es lo que pasa. Lo primero que se me ocurre es que recordemos, Osvaldo, que ya habíamos hablado en otros programas de lo que era el famoso, bueno, no tan famoso, bastante secreto, digamos, Proyecto Ponte. ¿Te acordás, Osvaldo? Que fue aquel proyecto que Wikileaks reveló en un informe que enviado al Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre un seminario de cooperación realizado en el mes de octubre de 2009 en Río de Janeiro, con la presencia de miembros selectos de la Policía Federal de aquí de Brasil, del Poder Judicial, del Ministerio Público y, entre otras, con altas autoridades judiciales de México, de Costa Rica, de Panamá, de Argentina, de Uruguay y de Paraguay, en el cual los Estados Unidos contribuyeron con sus técnicas en contra del terrorismo y el lavado de dinero para que darle herramientas a estos operadores jurídicos para que pudieran combatirlo. Con lo cual, ya lo habíamos visto en otros programas, ¿te acordás, Osvaldo? Sí, era como una versión de la Escuela de las Américas, pero en lugar de ser fuerza de seguridad y tener asesoramiento de los franceses, era por la doctrina de la seguridad nacional, ahora se dedicaban a la persecución a través de utilizar el poder judicial como órgano de represión o como aparato represivo sobre otros sectores. Y de alguna manera es terminar con todo lo que nosotros conocemos como derecho continental, ¿no? Porque es implementar medidas que son judiciales dentro del common law, muy principalmente en los Estados Unidos, la negociación de la pena y todo ese tipo de cosas, en un sistema como el nuestro, que es un sistema mucho más rígido, más estricto, más de alguna manera encorsetado, y que tiene algunas
y tiene algunas contradicciones. Por ejemplo, en Estados Unidos no se permite mentir en el proceso. Y acá, para nuestro derecho, tanto en Brasil como en Argentina, la mentira en el derecho penal es totalmente válida y no trae ningún tipo de consecuencias, ¿no? Porque se supone que es una estrategia de defensa del imputado. Sí, que nadie está obligado a declarar contra sí mismo, diríamos. Que entonces por eso pues, se puede mentir cuando uno declara. Claro, salvo cuando sos testigo. Claro, no, pero que declarar por eso, declarar como imputado. El testigo Claro. sí. El testigo tiene que No, decir la no, verdad. claro, tiene que decir la verdad porque lo hace bajo juramento. En cambio, el absolvente, diríamos, no jura que va a decir la verdad. Y bueno, y nosotros podemos ver varias de las técnicas utilizadas en la Lava-Jato ahora en los nuevos procedimientos judiciales de esta última semana, con lo cual gran parte de la comunidad jurídica en Argentina está totalmente atónita, ¿no? Salvo que esté muy enceguecida por el odio. No se entiende, por ejemplo, cómo le hayan decretado la prisión preventiva a Vudú cuando ni siquiera le habían tomado declaración indagatoria. Pero bueno, vamos a remontarnos entonces a un escrito de Moro, en el cual él hablaba muy bien de la operación Manipulit. Y bueno, la primera cosa que podemos ver es esta cuestión, la prisión preventiva dictada sin una verdadera fundamentación jurídica y fáctica, ¿no? Porque, si no me equivoco, tanto en la Lava-Jato como en los casos de Vudú, ¿no? Creo que fue bastante genérico, ¿no? Puede entorpecer la justicia y se puede fugar, si no me equivoco, fue eso lo que alegaron, ¿no es verdad? Y la posición dominante que tenía para ¿cómo se llama? Que se podía ir del país y que podía entorpecer porque había tenido un cargo de mucha Un cargo influencia. importante, claro. Y entonces Aparte podía... reconoce que había tenido un cargo importante. No dice que lo sigue teniendo. O sea, ¿cómo puede influenciar a veces uno pensaría? Sí, que aparte, si hubiera ganado Scioli, podríamos decir que todavía el mismo partido seguiría en el poder y todo lo demás, pero ahora ha cambiado totalmente, no quedó ahora absolutamente nadie de lo que era el núcleo duro del kirchnerismo ni del peronismo dentro del gobierno, o sea, no sé cuál puede ser la injerencia. Pero que no nos extrañe que fue lo mismo que dijo el juez Moro en varias otras circunstancias, principalmente con los miembros del Partido de los Trabajadores, ¿no? Con José Dirceu, que fue una especie de ministro de ministro, ¿no? El jefe de la Casa Civil. Y en aquel escrito el juez Moro también defendía mucho la participación de la prensa, porque sin una participación de la opinión pública entre comillas, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de los medios hegemónicos, no podría haberse llevado adelante la operación Manipulit, así es, Daniela, ¿no? Manipulite. Pero, y por eso que él defendía tanto la participación de los medios de comunicación aquí en Brasil, y casi todas las medidas de privación de la libertad, y inclusive cuando ya las personas ya estaban presas, fueron ampliamente grabadas y filtradas a los medios de comunicación hegemónicos aquí en Brasil. ¿Algún parecido con Argentina, gente? Sí, lo que pasa que la gente quería verlo a Vudú, cuál era su pijama, ¿Cuál era? qué modelo, ¿Qué qué tenía? libros tenía. ¿Pijama rayas usaba? No, andaba en un buzo gris y estaba descalzo, como todos nosotros. Ahora yo también, vos estarás descalzo en tu La casa. marca de los zapatos que no tenía. Claro, los libros que leía. ¿La guitarra la llevó? ¿La moto? La guitarra salió en un diario hegemónico que le mandó a decir la ex, burlándose, llévenle la guitarra. Ah, no Una sabía. ex que vive en Italia. Sí, que se ve que muchos no tienen muy buen recuerdo. No, la verdad que Y las ex quedan siempre así, se ve. Y otra cosa interesante que me llamó mucho la atención, tanto en las fotos que pude ver tanto de Devido como de Vudú, que son todas las que se vieron aquí en Brasil, era el uso de las esposas cuando las personas en realidad no estaban ofreciendo resistencia. Aquí en Brasil, un pequeño detalle, la única persona que no fue fotografiada usando esposas fue el exdiputado Cunha. El resto todos aparecieron, todos. sí, como una cuestión simbólica del que un mensaje simbólico que manda
digamos, el Ejecutivo a través del partido, mira, que... Sí, del Partido Judicial, si vos lo dijiste, del Partido Judicial. No fue un lapsus. No, un lapsus, no. Bueno, Una epifania parece que fue más que un lapsus eso. Sí, es decir, bueno, acá tenemos el poder y acá los corruptos van presos. Y después vemos si los condenamos o no, pero que van presos y que mucha gente se pone contenta porque cree que con ese acto simbólico se está, digamos, salvando el país ingenuamente, eso está clarísimo. Y que a quien quieren ver en esas condiciones es a la expresidenta Cristina también. Ahora es bastante efectiva la imagen esa, porque yo veo que la gente tiene una recepción, una sensibilidad a esas imágenes, porque enseguida dicen, no, también, por lo menos ahora están mal las cosas, pero por lo menos estos están presos. Sí, aparte de los comentarios viste que en los blogs, no se pueden leer. A veces las noticias son más interesantes los comentarios los comentarios que las noticias, sí. Y el cruce que hay en los comentarios y realmente a mí me parece como que no está tomado al azar, está dirigido a un grupo de personas para reforzar, digamos, su poder. Y bueno, será de nuevo el debate si el derecho es la independencia del Poder Judicial o digamos los tiempos del Poder Judicial. Gente, les propongo que hagamos una pequeña pausa musical y después seguimos desmenuzando este tema que está bastante interesante. ¿Qué les parece? Dale. Bueno, vamos a escucharla entonces a Elsa Suárez, y ya que Daniela había hablado de Cristina Fernández de Kirchner, vamos a escuchar un tema que se llama Mujer del Fin del Mundo. ¿Vamos? Vamos. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que eu não sei qual é. Pirata e super-homem tentam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até o fim, mulher do fim do mundo. Eu sou e vou até o fim cantar. Meu choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como um vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida. Na avenida dura até
eu quero é cantar, eu vou cantar até o fim, lá, 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 lá. Eu vou cantar, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim, me deixem cantar até o fim. Bueno, y siguiendo entonces con las coincidencias entre la operación Lavallato, ¿no? y estas nuevas prisiones preventivas que se vienen dictando últimamente, esta lavallatización de la política en América Latina, que diría Pérez Esquivel, me gustaría poner otro punto que ya estaba en aquel seminario del proyecto Pontes, que se luchaba básicamente contra dos tipos de delitos, ¿no? Primero era con relación al terrorismo, ¿no? Pero principalmente, puntualmente, en las figuras de la asociación ilícita y del lavado de dinero. Y a Vudú, en realidad, esa causa por la cual ahora lo detienen, que era, creo que un departamento que le había comprado a la novia, ¿no? La causa, si no me equivoco, se transforma automáticamente, sin pedido del fiscal, inclusive ante la sorpresa del fiscal, en lavado de dinero y en asociación ilícita, ¿no es verdad? Inclusive tiene que ir ahora a declarar la ex novia que recibió el departamento de $80,000, porque supuestamente no tendría dinero para haberlo adquirido, que era ¿cómo se llama esta chica? Kampfer, ¿no? Y otras dos personas más, con lo cual ya tendrían la asociación ilícita y el lavado de dinero. Entonces, supuestamente, una causa que el fiscal había pedido que se investigue a ver si había hechos delictivos, ya se transforma en asociación ilícita y en lavado de dinero, y por lo cual le dictan la prisión preventiva, ¿no? Parecen bastantes coincidencias, ¿no les parece? Realmente, parece que fuera la manera de combatir, o sea, utilizar el Poder Judicial para combatir a sectores que estén en la oposición, ¿no? O que estén opuestos. Una cosa que no se había visto nunca acá, en realidad, en la Argentina, como mecanismo. No sé en Brasil. No, en Brasil tampoco. Antes de la operación Lavallato tampoco existía. Tanto es así que ahora se ha creado aquí en Brasil una asociación de abogados para pedir indemnizaciones y cuestionar abiertamente la operación de la Lavallato, porque además esto no termina aquí, no es solamente, no van a ser solamente los jueces de Comodoro Pi y los jueces de Curitiba, sino que se va, esta forma de accionar, principalmente cuando es, digamos así, anunciada como bombo y platillo y festejada por los medios de comunicación y, como ustedes habían dicho, por un gran sector del núcleo duro de los que son contrarios tanto a las políticas del Partido de los Trabajadores como como los K, a los Petralias y a los K. A Petralias es la forma despectiva que se tiene de llamar los del PT. A los del PT. Y porque Petralias, no sé si lo habíamos comentado alguna vez. Petralias no lo había escuchado nunca. ¿Por qué es? Es un juego de palabra entre los chicos malos, ¿se acuerdan del personaje de Walt Disney? Que andan siempre con un antifaz, siempre con unos gorditos, que andan... Ay, que con una cachiporra, pues. Sí, no. Exactamente, con la cachiporra y eso. Bueno, acá se llaman los hermanos Metralla. Entonces acá han colocado Metralla, Petralla, PT de Petre. Entonces han hecho una como que... Petralla, claro. Claro, como que son todos delincuentes, ¿no? O sea que son los... Entonces como los Cuca y los caca y todo ese tipo de cosas en Argentina. Esta división grande que han hecho y que con eso consiguen. Y bueno, y basta simplemente decir que hay corrupción para que, nombrando esa palabra para un gran sector de la clase media que tiene un pensamiento bastante simple, lo compren esta idea y crean que realmente son culpados, ¿no? Son culpables, digo. Sí, un poco en consonancia a lo que dice en su libro de Durán Barba, de cómo tratar al electorado, ¿no? Como dice Durán Barba en su libro, que hay que dividir a la gente y crear un enemigo y hablarle de una forma bastante simple. Sí, porque generalmente son simples los votantes de un sector, no son informados, es bastante despectivo para hablar, casi los trata como si fuera simios, ¿no? Pero ese es un tema que vamos a hablar en un próximo programa, porque inclusive Daniela estaba con algún material bastante interesante de un escritor, así que vamos a verlo si lo vemos también esas semejanzas entre las clases medias de Brasil y Argentina en las formas de manipular la opinión pública. Y una de las últimas cosas que me gustaría apuntar, que parece medio sonsa, pero no lo es
es que la mayoría de las prisiones más rimbombantes aquí en Brasil se han realizado los días viernes. Ah, sí, eso también lo leí. Sí, sí. Que tiene una lógica. ¿Y la de Vudú cuándo fue? El viernes también. El viernes. ¿Y la de debido cuándo fue? Un viernes me parece que también. Entonces parece que estamos importando un padrón, ya más que un padrón judicial, diríamos un modus operandi, ¿no? Claro, sí. Claro. O sea, para ¿qué que cambia el tipo para se la quede justicia? de semana adentro. Claro. ¿Qué cambia para la justicia que sea un viernes o que sea un lunes, no? O un miércoles. Ahora yo le voy a hacer una pregunta de tipo maldito que yo soy, que a veces suelo ser muy maldito. ¿Y qué cambia para las revistas semanales que sea un viernes? Bastante. Y aparte, no se olvide que la mayoría de los diarios acá en la Argentina, las mayores tiradas son los domingos. O sea, los editoriales del domingo se regordean hablando sobre ese tema. Y que es cuando más gente accede a la lectura de los diarios, acá por lo menos. Entonces, lamentablemente esto que estamos viendo en Argentina no era de esperarse. Nosotros de alguna manera ya habíamos hablado de esto antes, Osvaldo, el año pasado, cuando preveíamos que podía ocurrir, lamentablemente ocurre. Y ahora aquí en Brasil ha empezado la resistencia jurídica cada vez más grande. Y bueno, esperemos que ocurra lo mismo en Argentina, si no se nos cae a pedazo la República. Y bueno, es interesante también poner otra cosa, que entre gallos y medianoche, mientras todo el mundo estaba obnubilado y tonto mirando las imágenes de Vudú, se presentaba en el Congreso, en el Senado, un proyecto para flexibilizar tanto la designación como la destitución de los la Procuradora General, la Procuración General, sí, de los fiscales que integran la Procuración, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que pasaba a ser constitucionalmente a partir del año 94, el cuarto poder, ahora va a tener cada vez más, va a ser más dependiente del Poder Ejecutivo, ¿no? Cosas veredes, Sancho. Bueno, y vamos dejando por aquí entonces. Hasta la próxima. A ver. Vamos despidiéndonos hasta la próxima y les recordamos que este programa sale por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial, y por la radio Las Voces del Muro. Quienes quieran escuchar los encuentros anteriores pueden hacerlo en nuestra página www.cafemercosur.com y visitarnos también en las redes sociales, Twitter y Facebook, también como Café Mercosur. Bueno, nos vemos la próxima. Hasta la próxima, gente. Un abrazo. Hasta la próxima.